arquitectura moderna. Por su versatilidad se utiliza prácticamente en todo tipo de obra, de cualquier magnitud, estilo y diseño estructural. Sin embargo, el mundo de la construcción se mantiene en constante evolución. Tendencias, sistemas constructivos, hábitos y necesidades cambian día con día. La ingeniería y la arquitectura se adaptan a los entornos y requieren cada vez de mejores materiales, a la altura de las exigencias propias de esta industria. El ladrillo también ha progresado. Su geometría interna contribuye a la reducción de peso y a mejorar sus propiedades térmicas y mecánicas, su compatibilidad con otros sistemas constructivos y la facilidad de ejecución lo han hecho un producto imprescindible para el desarrollo de todo proyecto. Además, es considerado no solo un elemento estructural, sino un componente mismo de la apariencia final del proyecto, donde la fortaleza y la estética se combinan para dotar de personalidad y estilo a cada obra. En nuestro país, hoy podemos encontrar ladrillos, tabiques y bloques de barro que siguen el principio de evolución del material, que se adaptan a las necesidades de la construcción en México. La empresa líder en la fabricación de estos materiales es Nova Ceramic, organización que cuenta con un prestigio y experiencia de más de 20 años en el mercado, ofreciendo soluciones constructivas para todo tipo de edificación, producidos de manera totalmente amigable con el medio ambiente, con procesos de primer mundo, innovadores y pensando siempre en el beneficio del usuario final. Nova Ceramic es el número 1 en la fabricación y comercialización de productos de cerámica estructural para la construcción en México. Cuenta con la planta más grande y moderna de todo el continente americano para la fabricación de ladrillos de arcilla industrializada. Es parte de Grupo Resnova, cuyo corporativo se encuentra en el norte de España y es referente de calidad e innovación en Europa y América. Nova Ceramic es filial de la empresa Aceranor, el más importante productor de cerámica estructural en España. Con 3 plantas industriales ubicadas en el estado de Tlaxcala, totalmente automatizadas, Nova Ceramic cuenta con la más alta capacidad productiva de este sector, con modernos sistemas de manufactura que han revolucionado la industria de la construcción, con tabiques cocidos a más de 900 grados centígrados y cuya estructura de celdas internas permiten materiales más ligeros, resistentes y durables. Nova Ceramic avanza en el mercado mediante un verdadero enfoque de calidad y servicio, con productos que superan a los materiales convencionales, como el tabique rojo cocido y el bloque de cemento arena. Los tabiques y bloques Nova Ceramic han sido diseñados por especialistas en ingeniería y construcción para ofrecer al mercado materiales de la más alta resistencia y durabilidad, ya que son elaborados con arcillas de los más finos yacimientos del país, materia prima sometida a normas y estándares de calidad internacional y pruebas de laboratorio a escala industrial. Nova Ceramic provee soluciones constructivas de avanzada calidad en cerámica estructural para muros de carga y divisorios, losas y detalles arquitectónicos, desarrollando innovadores sistemas constructivos de gran eficiencia estructural que rebasan las exigencias de la normatividad mexicana, adaptables a todo tipo de construcción, con altos índices de calidad, seguridad y economía. Desde su creación en los años 90, Nova Ceramic ha crecido de forma exponencial, alcanzando una capacidad instalada para procesar, entre sus 3 diferentes plantas industriales, 2.000 toneladas diarias de arcilla, lo que equivale a la producción de 1 millón de ladrillos diarios o 75.000 viviendas por año. A través de la investigación y el desarrollo de sistemas constructivos innovadores y seguros, Nova Ceramic busca la certificación continua de los procesos de construcción y actualizar los valores de resistencia de los materiales, por lo que participa con prestigiosas instituciones mexicanas como el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto y la Facultad de Ingeniería de la UAP. Además de ser miembro activo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica,
Esta labor se enfoca a superar los valores de resistencia mecánica y térmica, tanto de productos como de sistemas constructivos, marcados en las normativas mexicanas e internacionales, lo que le ha llevado a obtener diversas certificaciones y un dictamen de idoneidad técnica por parte del Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción, ONCE. Novaceramic cuenta con un departamento técnico integrado por ingenieros y arquitectos especializados en cálculo, diseño estructural y arquitectónico, que además de participar en las investigaciones para desarrollar mejoras en los diferentes productos y sistemas constructivos, apoyan a desarrolladores inmobiliarios desde las primeras etapas de cada proyecto a conseguir los mejores resultados en su ejecución, con apego a la normatividad vigente en México. Sus funciones comprenden desde la asesoría estructural, análisis de proyectos, volumetrías y capacitación en campo, hasta soluciones térmicas y acústicas en muros y losas. Novaceramic garantiza la calidad de sus productos y procesos, la cual está avalada con la certificación ISO 9001-2008, aplicable a la fabricación de ladrillo extruido para la industria de la construcción. El barro, al ser nuestra materia prima, también está certificado por el ONCE al cumplir con la NOM 018. Nuestras certificaciones nos avalan para participar en programas y subsidios de gobierno para la construcción de vivienda vertical y sustentable, con materiales óptimos. Estamos convencidos que fabricar y ofrecer los mejores tabiques de México no sería posible sin las personas que forman parte de Novaceramic. Gente comprometida con el trabajo, la innovación, el profesionalismo y con el cliente, presentes en la calidad de cada uno de nuestros productos. Industrias Novaceramic. Solidez, seguridad y confort para una vida mejor. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer ejercicio de webinar. Mi nombre es Jonathan Nava, de la empresa Novaceramic. Bueno, tengo el gusto de presentar al arquitecto Luis Moctezuma, quien nos va a hacer el favor de compartirnos este primer webinar, donde la materialidad y el barro pues, son protagonistas y que nos han acompañado a lo largo de la historia de la humanidad para la construcción de los espacios, ¿no? Y que ha venido evolucionando en medida de que la sociedad también ha venido evolucionando. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Hola, Jonathan, buenas tardes, buenas tardes. Pues bien, aquí tenemos una pequeña barra de chat y una manita. En cualquier momento pueden ir haciendo sus preguntas o compartir sus inquietudes. Y bien, pues vamos a iniciar, Luis. Yo ya me quito de aquí. Pues sí, para empezar voy a compartir un video, ¿no? ¿Sí? Creo que ya está cargado. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias a la invitación a Novaceramic por abrir estas plataformas. Y bueno, creo que son acciones muy apropiadas, muy adecuadas para el momento que estamos viviendo como sociedad. Bueno, esta presentación habla sobre el barro como rasgo de identidad y plástica de la arquitectura. Entonces, el punto es compartir los procesos, principalmente de cómo se llega o cómo llego a utilizar este material. Eso es lo que va a interesar en este webinar. Bueno, esto es el cuerpo de la plática. Primero, como estos 4 puntos para dar contexto, tener un marco de referencia sobre lo que voy a plantear. Y después llegamos a las obras. En las obras, las fotos, las imágenes que van a ver no son de una casa terminada o esta foto ideal, sino es más bien el proceso de ideación, el proceso del problema, el proceso de la solución, el proceso de diseño, de construcción. Eso es lo importante de este webinar. El punto es compartir eso, ¿sí? Entonces, en esto es sobre lo que se va a basar la plática. Y bueno, pues a mí me gusta saber
siempre de dónde vienen las ideas, cómo se llegan a las soluciones, cómo son los procesos. Y es por eso que voy a tratar primero como de pues discernir sobre las maneras de cómo van sucediendo las cosas desde mi perspectiva. Todos tenemos maneras de acercarnos a la realidad y de percibir el mundo, y eso es lo que finalmente nos da una postura como personas y también como arquitectos. Entonces, bueno, hay imágenes, experiencias, conceptos, lugares, personas que son referentes durante el proceso de diseño. Yo le llamaría a este constructo identidad arquitectónica. En otras palabras, es el conocimiento, reconocimiento de lo que constituye nuestro hábitat, de ese lugar en donde estamos, donde nos desarrollamos, donde construimos sociedad, donde construimos la ciudad. Y es desde ahí de donde trato de entender el espacio para después encontrar maneras de construirlo, teniendo siempre en cuenta al ser humano. Bueno, la identidad arquitectónica es tan compleja como uno lo decida. Para mí, esta complejidad se basa en tres principales dimensiones: la percepción del espacio, el lugar y el uso o destino del edificio. Y a partir de estas tres principales dimensiones es que da inicio mi proceso de diseño. En este proceso aparecen intenciones, discursos, suposiciones, observaciones y muchos más elementos que se irán entramando para llegar a una propuesta. Dentro de este cúmulo de información se encuentra la materia, eso que es real, irrefutable, eso que podemos tener en las manos, que tiene olor, color, aquello que es capaz de envejecer con el tiempo y que es con lo que construimos. En mi caso, la materialidad trabaja para dos de las dimensiones que mencioné. Una es para la percepción del espacio y la otra es para el reconocimiento del lugar. Por un lado, creo que los materiales poseen características y cualidades capaces de construir una atmósfera, así como generar un lenguaje para dialogar con el habitante. El tabique valora muchísimo sus propiedades como la termicidad, la acústica, cualidades como el olor, la textura y las posibilidades plásticas que brinda. Y por otro lado, considero que el tabique de barro es parte del paisaje cultural de Puebla y en cierta medida participa en la construcción de la identidad de su hábitat. Este rasgo identitario y propiedad plástica que encuentro en el tabique de barro es algo que he conocido con los años. Mi primer acercamiento fue pues, bajo la consideración del elemento meramente utilitario, o sea, de manufactura, ¿no? Con el tiempo lo fui entendiendo como un elemento maleable o capaz de manipularse en gran medida y con el cual moldear el espacio construido. Entonces, pues el tabique es algo que está ahí, que siempre ha estado ahí. Creo que ha sido parte como de la formación, del crecimiento. He estado en la universidad, en los planos, cuando se definían los anchos de muros, en los detalles constructivos. Creo que es el primer elemento con el cual empiezas a proyectar en términos de materialidad, de construcción. Sí, está en nuestras casas, sosteniendo los techos, y evidentemente pues también está en la obra. Creo que está por todos lados, al menos eso pasa desde el lugar desde donde estoy trabajando. Sin embargo, en algún momento, esta pieza de barro cobra un sentido diferente. La miras pues con otros ojos. Podríamos hablar de una economía de medios, donde el tabique es el recurso, pero también la herramienta que se tiene para diseñar o para construir. Y entonces ahí te encuentras con una posibilidad, con un descubrimiento, pero también con un reto, ¿no? Con un reto de diseño. Y ese momento es crucial. Y hay que estar ahí preparados para cuando esto sucede. Y no específicamente
hablo en este caso del tabique, sino de cualquier elemento con el que estemos trabajando, con el que en ese momento nos estemos colaborando y sea ese medio con el cual estemos haciendo arquitectura. Bueno, pues esta es una introducción más o menos del pensamiento y ahora voy a cambiar, va a terminar el video y voy a cambiar a unas presentaciones donde iremos empezando ya entrando en materia y voy a ir cambiando las presentaciones. Entonces voy a crear la primera. Bueno, creo que les voy a compartir la pantalla porque al parecer, no sé, algo pasó hace rato y los archivos no están. Entonces, voy a compartir la pantalla. Ajá, ahí está. Sí, creo que ya está correcta. Sí. Bueno, esta es el primer proyecto donde empieza como este camino. Esta es la primera vez que el tabique dejó de ser un recurso meramente constructivo para diversificarse en mi práctica y convertirse en un recurso de la memoria, en un recurso plástico, en un recurso ornamental, estructural. Fue la intervención en esta pequeña casa ubicada en Atlisco. Esta casa era ya una vivienda cuando llegamos a conocerla, un lote muy estrecho, muy pequeño, y tenía que ver con una casa más grande, una casona, y esta era la última sección, la última crujía que colinda con lo que seguramente era el huerto. Entonces ahí viene el nombre de ponerle casa grande, ¿no? En realidad es muy chica. Aquí llegamos y se empezaron a hacer calas, y cuando hicimos las calas y quedó el material expuesto, una vez que se bajó todo el repellado que tenía ya craquelado y humedecido, quedaron expuestos los tabiques con los que se construyó la casa originalmente, y al verlos es cuando entendí que estos tabiques tenían que volver a ser parte de esta intervención, de este proyecto. Creo que ahí es donde entendí que podrían ser capaces de generar un diálogo y recordarnos lo que había pasado en un momento, como recordar la memoria, y por otro lado, empezar a platicar con nuevos elementos, con nuevos momentos para el proyecto. Esta columna, la columna que ven en la foto de la derecha, donde se ve un arco, esa es una tapia que hicimos, y ese arco no estaba, ese muro que es muy cercano, muy parecido a un muro de limosna, eso no estaba, y entonces se limpió todo el muro y se conservó para hacer notar y recordar que ahí había un paso, que ahí había una conexión, y bueno, hoy en día ya no está, pero no borrarlo de tajo, sino ser respetuosos. Creo que de esa manera se puede mantener una mejor intervención. Entonces, la columna que está del lado izquierdo es una columna que se hizo con tabiques con tabiques recuperados, toda esa columna. Y del lado izquierdo, la fachada también, sí, esa también es de tabique recuperado. Aquí está la foto, la de la derecha. Esa pátina que se observa es original, es el cascajo, la cal que quedó en los tabiques, se limpió hasta donde se pudo y se volvió a ocupar. Entonces, pues creo que este es el primer momento en donde las cosas empiezan a caminar por este rumbo. Esta barda me gusta mucho, está a la derecha de la foto que habían visto.
Y esta barda, cuando llegué, la encontré así derruida, y la intención fue detallarlo un poco con tabiques también recuperados, y el repellar, dejarlo así como mordido, y tratar de ser un poquito como respetuosos, ¿no? De ese proceso, de que hubo razones para que eso pasara, y no eliminar la historia. Entonces, esas son cualidades que también se van anexando a lo que es el uso de este material para esta obra en particular, efectivamente. Bueno, ahora voy a cambiar la presentación, vamos a pasar a otro proyecto. Y este proyecto, aquí está. Bueno, este proyecto es un kinder, es el Kinder Lecole. Y aquí el tabique entra como lo platicaba al principio, como una cuestión de economía, de economía de medios. Se solicitaba un proyecto de bajo costo, principalmente. Entonces, la intención del proyecto fue trabajar bajo materiales que representaran menos procesos constructivos de lo que sería lo usual. Es decir, evitar repellados, colocación tal vez de pisos, de azulejos, de muchas pinturas. Y además eso también pues, se refleja con el mantenimiento, porque también el mantenimiento es algo que se va reduciendo. Y finalmente todos estos elementos van sumando para al final del día lograr este aprovechamiento que está siendo solicitado, que se solicitó en el momento. Aquí a la izquierda tenemos un detalle de abajo unas troneras en tabique aparente, es completamente tabique, y en la parte de arriba para hacer una distinción, dado que abajo son oficinas, era una zona como administrativa y arriba estaban unos talleres, entonces por eso recurría al cambio de textura para poder como entender el tema de los usos, ¿no? Y del destino del edificio. Y del lado derecho está un muro, este muro que se ve como calado con estos surcos en el barro, y esta fue la primera vez que hice maquetas 1 a 1 ahí en la obra. Quería un muro que funcionara diferente, o sea, no tener un muro como liso, como muerto, sino lograr algo que le diera carácter, sí, que le diera un poco más de carácter. Y entonces empecé a hacer las maquetas ahí en la banqueta y empecé a jugar. No es que el diseño sea que no se haya visto antes. El punto es, creo que tiene mucho que ver con la reinvención de lo que tienes, con la resignificación de lo que ya en algún momento podría haberse ocupado y que es parte de ese rasgo que nos identifica. Este es un detalle, aquí se ve muy claramente. No es una fachaleta, es tabique cuatrapeado y desfasado de los ejes, y esto empieza a generar ese estriado y que le confiere esta podría decirse distinción. Aquí la herrería, o más bien la manguetería fue de metal, bastante fue de metal. Y el tema del portón, pues la intención era generar un portón a base de tubulares que al momento de desfasarse, pero ahora en un sentido inverso a lo que fue el muro, y generar con eso sustracciones o una especie de píxeles para mantener como este movimiento que siento se había empezado a generar ya con el muro de barro. Aquí en esta parte, ahí me gusta mucho la luz, porque lo que tenemos aquí no es, por ejemplo, no es un muro blanco con un golpe de luz, sino tenemos matices, tenemos colores, tenemos inclusive, podría decirse, diferentes texturas. Aún el tabique, aunque es el mismo, empieza como a generar una riqueza visual.
y cómo el color da amarillos, da naranjas, inclusive da unos como tonos muy blanquecinos. Y son estas propiedades que probablemente no es que desde un principio se hayan entendido, pero sí se van quedando en la memoria y se va construyendo como estos preceptos, ¿no? Estos saberes, y que después, a una manera de inercia, van empezando a trabajar a favor. Estos son las aulas, y evidentemente creo que la atmósfera cambia en cada aula dependiendo de las actividades. Los cementos, los pisos son de cemento pulido, los muros son tabiques aparentes, los plafones tienen acabado solamente porque fue una solicitud, un requerimiento, pero creo que se logran atmósferas agradables, iluminadas, y bajo la utilización de estos materiales que probablemente no todos como les vean las cualidades que estoy platicando. Bueno, esto fue el kinder. Ahora voy a cambiar la presentación. Si me da un momento, vamos a la siguiente obra. Esta se llama Casa Naranjos 1. Y bueno, el tema del nombre, de que sea plural y uno, es porque es parte de un discurso que se prolongó, donde teníamos ahí planteamientos, ideas sobre el aprovechamiento del espacio, maximizar o potencializar las medidas, pero de eso creo que podríamos platicar otro día. Y bueno, la Casa Naranjos 1 tiene un elemento, o tiene un par de elementos que son detalles, son como los acentos, aunque creo que en esta casa el elemento principal, el actor principal es el concreto armado aparente. Y en un tercer momento, siendo el color negro el segundo, en un tercer momento entra el tabique para delimitar este volumen y conferirle tal vez su lugar en el espacio. Este es un detalle, esto es fachaleta, ahí se construyó un muro muy ancho. La intención es que ahí se guarda la bajada de agua pluvial para poder derramarla hacia un canal y lograr que regrese al manto freático. Entonces, después de que se forra en fachaleta, esta fachaleta se puso a hueso o con punta seca completamente. Y aquí está en el proceso, como les comentaba, es el proceso en el que se está construyendo. Y desde este momento también, o bueno, en este momento se refuerza un poco más esta claridad para mí de la manera de cómo pueden combinarse los elementos bajo, en este caso, ciertas líneas, como el hecho de que sean elementos genuinos, que se muestren tal y como son, que se mantengan dentro de esa originalidad, ¿sí? Pudiendo dar cuenta de que están hechos, de tal vez una idea de cómo fueron hechos, y conservar esas propiedades. Creo que aquí es donde empiezo todavía a valorar más esa parte. Otra vez aparece el metal y creo que empieza a conformarse una idea diversa. Este es el patio, un pequeño patiecito, donde toda la barda es de tabique aparente. Y en este caso, consideré que el elemento de confinamiento, que es el castillo que se ve al centro, en lugar de ocultarlo, de cajear el tabique, de ensancharlo o cosas por el estilo, prefería hacerlo mucho más como riguroso, como técnico. Va a estar el castillo ahí y se van a poner chaflanes a los lados para poder marcar bien la junta, delinear bien la junta entre el tabique y el castillo y dejarlo aparente, dejarlo muy bien repellado, muy aplanado, y entonces generar esta mixtura. Y esto está todavía acentuado
por el tema del patio. A mí me gustan los patios, claro, siempre que se puede, siempre que al cliente le parece buena idea, pues tener un patio cuando es pequeño, pues con una intención más contemplativa. El lado izquierdo del patio tiene una piedra que se encuentra en el lugar y el lado derecho es solamente grava. Entonces, creo que toda esta imagen como muy pétrea habla de una intención y se construye una atmósfera teniendo el cielo como por remate. Este es un detalle del muro de concreto, con un barandal de metal a la izquierda. Y bueno, la intención, al fondo del lado derecho pueden observar la barda de tabique que les enseñé hace un rato. Y lo que yo creo, o el punto de la foto es también dar o dejar como esa idea clara de que los materiales no tienen en realidad un solo fin o una sola característica o un solo rasgo. Creo que en realidad depende de los diseñadores, de los arquitectos, el valor o el nuevo carácter que se le pudiera, la significación que se le puede dar a un material. Aquí este es el elemento que les decía, esto como remate, como el elemento que soporta toda la imagen del volumen negro. Y si se dan cuenta, abajo hay una entrecalle, el muro negro no está, como decimos en obra, no se está embarrando, y esto es porque consideré que el elemento, al ser, digamos, pequeño, en comparación, en proporción con el resto de la casa, debía mantenerse como intocable, debía conservar esa fuerza, y por eso es que está esa junta, el muro termina ahí, está confinado por un castillo, la barda negra, para que esta columna de barro se vaya completamente desde que arranca, desde que se desplanta del suelo y hasta rebasar la altura de los pretiles de la casa, sea un solo elemento, sea como un monolito de barro y en ningún momento se va afectando. Bueno, esto fue en la casa Naranjos 1 y voy a continuar con el siguiente proyecto. Esta casa se llama Almendros. Solemos, o más bien Sonia suele ponerle nombres de árboles, o de árboles frutales a las casas regularmente cuando se puede. Esta vivienda o este proyecto estuvo interesante, inclusive antes de empezar propiamente a diseñar. En las primeras entrevistas que tuvimos con el cliente, hubo una mala interpretación de mi parte, me confundí, y de hecho el primer proyecto que se presenta, que no es este, pero un proyecto muy, muy diferente, un proyecto muy sobrio, blanco, volúmenes más puros. Y pues esto es porque, como les mencionaba, el punto es atender en realidad al habitante, quien va a estar ahí. Y se presentó, y afortunadamente el cliente nos dijo, bueno, estaba bien, pero no era exactamente lo que tenía en mente. Seguimos platicando y llegamos a la conclusión que el cliente era un cliente como ideal porque tenía ideas muy parecidas a las que nosotros tenemos. Y entonces la casa se convirtió en esto. Sí, aquí creo que es un momento podría decirse de mucha experimentación. Hubo posibilidades de una mayor mixtura entre materiales y creo que fue muy, muy rico. La foto del lado derecho, estas fotos son de proceso constructivo. La foto del lado derecho, me encanta esta zona, es una terraza más íntima que está, digamos, en la parte posterior de la casa. Y aquí lo que me gusta mucho es pensar que este muro, a pesar de que es de tabique aparente y podríamos encontrar muchos muros de tabique aparente por cualquier lugar, este muro es especial porque tiene este árbol y tiene esta posición del sol y la iluminación y la sombra y la manera como se funde la sombra con la textura del tabique. Es ahí donde yo encuentro ese elemento único, donde encuentro la riqueza de estos espacios.
Y eso es lo que creo, o sea, me parece que es algo muy bonito. Aquí en este caso, la intención es ver cómo trabaja el tabique con otros materiales. ¿Sí? Del lado izquierdo podemos ver el mismo muro ancho que vimos en la primera imagen, y arriba se ve una vigueta bastante grande, cómo se está insertando en el volumen de tabique. Y creo que también ahí vuelve a haber esta buena mancuerna, porque se puede entender un muro como muy grueso, muy ancho, con una textura muy marcada. Y se puede entender claramente cómo es capaz de sostener a una viga de metal tan grande moladizo. En la parte derecha es el mismo elemento, pero aquí hay se empotraron unas ménsulas en una trave que está ahogada, que iba a dar soporte o que da soporte a un balcón, y después se estaba revistiendo para mantener la misma imagen. El revestimiento se hizo con tabique, no con fachaleta, porque se iba a perder la textura, se iba a perder el grosor, se iba a perder todo. Entonces se vuelve a hacer con tabique, y bueno, creo que está una vez más como podemos entender esta capacidad de diálogo. Aquí del lado izquierdo tenemos cómo está hincándose la vigueta de metal sobre esta columna de tabique, pero también de concreto, al interior de una columna de concreto. Y la foto de la derecha se me hace interesante porque habla de este diálogo entre materialidades. Tenemos en la parte baja está el tabique, después viene la vigueta IPR en metal, después tenemos un aplanado y sobresale este elemento de concreto armado aparente, que es una ventana, y finalmente tenemos la losa que se ve claramente separada del muro. Pero el punto es cómo podemos o cómo encuentro yo como una cierta gradación de materiales, y creo que eso enriquece la plástica de la obra. Del lado izquierdo tenemos una celosía, es una celosía muy normal, la han visto por muchos lugares. El punto es que hace esa celosía, da hacia un baño, hacia el patio de una regadera, y el punto era poder tener la posibilidad de que la luz permeara, el viento pudiera entrar en cierta medida y no tener un muro ciego y no tener esa tal vez sensación de encierro, sino más bien vislumbrar la posibilidad de tener contacto con el exterior. Y por eso es que esta parte de la casa se trabaja con esta celosía. Y del lado derecho se va viendo el avance de lo que era el balcón, y ya con el nivel siguiente. Aquí está terminado el lado izquierdo, mucho más terminado. Ya hay aplicación de esmalte en toda la herrería, la losa del balcón, que es una losa maciza, y del lado derecho es la estructura, ¿no? La estructura del volumen, tal vez el volumen principal de la composición. Esta foto me parece, a mí me gusta mucho, que por alguna razón entiendo que el color, los dos colores que protagonizan esta imagen son como que hacen un match ideal. No podría explicarlo de otra manera, creo que solamente es una cuestión de sensibilidad, ¿verdad? Yo siento que hacen muy buena mancuerna. Aquí todavía no se junteaba el barro, pero creo que esta imagen dice mucho. Este es el muro ancho que habíamos visto en un principio, ya con esta jardinera que se había planeado ahí. No se quería atravesar el muro, sino era generar un nicho para la naturaleza, para las plantas, que es parte de lo que le parecía muy interesante a los clientes, y claro que a nosotros también. Entonces, bueno, aquí ya está más conformada la idea. Y tenemos del otro lado el mismo muro, y del lado derecho ya tenemos la terraza principal, ya con la junta de cemento blanco tal cual, y esta parte de grava, que es para poder recibir el agua y que se vaya permeando. Aquí está concluida ya la celosía, y se pueden dar cuenta cómo viene el muro de la izquierda en aparente, y entonces es como si se insertara
en este muro ancho, este muro ancho blanco, que finalmente capta el agua y la deja caer como una especie de cascada. Entonces el muro atraviesa el muro blanco y al atravesarlo se transforma, se vuelve permeable y es un cambio de piel. Entonces es así como voy encontrando las posibilidades en un mismo material. Esta es una foto del patio, sí, y aquí ya hay pues una lectura completa de lo que fue o de lo que se pretendió, ¿no? de lo que se está logrando. Bueno, pues esta fue la casa Almendros. Y enseguida vamos a ver este proyecto. En este proyecto es un proyecto donde tengo pocas imágenes respecto a lo que quiero presentarles, pero creo que son interesantes. Esta es la casa. Aquí el elemento del barro está en muy pocos espacios, pero a gran escala. Sí, cobra otro sentido. Estos grandes planos que delimitan el proyecto, en un principio estaban pensados en color, ¿sí? Pero justo ya llegar al momento, en pláticas con los clientes y con los demás arquitectos que colaboran, veíamos los muros y no estábamos convencidos. Entonces surgieron las ideas, surgieron las propuestas. Se pensó en mármol, el cliente propuso mármol, el otro cliente pensaba en cantera. Y la verdad es que yo no dudé en proponer el uso del barro. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de ir a buscar y se encontró esto. Es una fachaleta, pero es cerámica, solamente que tiene textura y si no me equivoco, es un color rojo inglés. Creo que ese es el color que ocupa el fabricante. Y entonces es que decidimos, se decidió, se aceptó trabajar este revestimiento con tabique. El punto era darle mucho más fuerza, más carácter a los muros. Los muros son completamente los que definen el proyecto, son los protagonistas, y creo que necesitaban algo más que color. No tengo nada en contra del color, al contrario, el barro da diferentes tonalidades naranjas, y tenemos otros proyectos con color, solamente que creo que es más nutrida la imagen de una piedra, de un material de este tipo. A la derecha tenemos un detalle para la junta, precisamente siguiendo lo que les estoy diciendo. No quería ver un muro como un muro perfecto. Quería seguir manteniendo la imperfección de la pieza. Y entonces, a pesar de que se usaron reventones para ir levantando la fachaleta, le pedía al maestro y a los demás oficiales que pensaran que tal vez podríamos usar las juntas con pedacería y de otros materiales que íbamos usando de la misma fachaleta, que nos dieran diferentes espesores. Y aunque se manejaran niveles, o sea, que fuera la fachaleta o la cintilla subiendo y subiendo poco a poco y de manera ordenada, sí poder tener ciertas diferencias que acusaran la irregularidad del material. Aquí el material ya está colocado, ya se puede apreciar. Aquí lo último que le pasó al material fue la junta. Se iba a hacer una junta en cemento, y igual que las maquetas suelo hacer pruebas. Entonces pedí unas pruebas y consideré que no era lo correcto, no venía bien, y estuvimos buscando. Esto que ven no es una boquilla, es un adhesivo que encontramos, que es parte del proceso, ¿no? Que es parte de estar pues pegado a la obra y estar generando este diálogo entre diseño, construcción, diseño. Entonces conseguí un adhesivo. Este adhesivo es rojo, y entonces con ese se empezó a juntear, y en cuanto lo empezaron a juntear, estuve ahí y empecé a ver cómo se iba manchando, y pedí que las manchas también se respetaran, que no se limpiara, que se quedara bien cerrada la junta, pero esa mancha que se iba haciendo en el contorno de la fachaleta, que se quedara ahí, y no se desprendía, porque al final la apariencia que tiene este muro es muy diferente
podríamos pensar en la muestra que puede tener el fabricante en tienda. Sí, creo que esto ya depende de uno, de esa capacidad como de poder replantear o de poder darle un cambio, un enfoque diferente al material. Y bueno, aquí también creo que está como muy en claro esta mixtura de materiales de la que hablo. En este caso, hay materiales distintos al Kinder, hay materiales distintos a Naranjos 1, hay materiales distintos a Casa Grande, y yo sigo encontrando la posibilidad de poder mezclar. Ahí hay un Santo Tomás y hay Parota, y creo, y los clientes también, los habitantes de la casa también, entendieron que era una buena mezcla, que era una buena solución y que la atmósfera que se estaba construyendo definitivamente era algo que a ellos les parecía grato. Aquí en esta imagen, creo que al final del día lo más importante es la naturaleza. Esta imagen trabaja para enfocar esos árboles que tenemos allá atrás. Esto quiere decir que todavía hay algo más allá, ¿no? Algo que está por encima de estos materiales, ¿sí? Y entonces creo que se empiezan a generar como atmósferas interesantes, atmósferas diversas, ¿no? De una plástica diversa, y eso al final del día enriquece al proyecto. Esta serie de imágenes son de otra escalera de la casa, otra área de la casa, y la intención de estas imágenes solamente es pues platicar o poner como en la mesa la idea que tengo de que los materiales en realidad, el diseño, la manera en cómo se aplican, cómo se construyen, pues pueden tejerse. Yo creo que el punto está en uno, en la manera en cómo va uno uniendo las hebras para poder tejer este gran telar al final. Bueno, pues esto fue Castaños. Ahora pasaremos a la siguiente obra. Ya casi estamos por terminar. Esta casa, esta obra es Giulia. Y aquí el nombre no lo decidimos nosotros, no fue decisión de nosotros, sino fue de nuestra clienta. Ella dijo, creo que se llama Giulia, y nos pareció muy bien el nombre porque además no teníamos un nombre como localizado. Esta es la propuesta. Es como concluir el proyecto. Creo que este proyecto recoge esta poca experiencia que he ido acumulando, y creo que la sintetiza no desde un punto donde hablemos de retomar elementos o de una inercia demasiado fuerte que pudiera caer inclusive en una autocopia, sino me refiero que reúne y concentra el aprendizaje desde un sentido más abstracto, como entender más las propiedades y las cualidades y lo que puede llegarse a lograr al estar utilizando, en este caso, el barro. Aquí este proyecto, está interesante. Bueno, creo que todos son interesantes, pero aquí lo que sucede es que estas imágenes que ven no son el proyecto original. Había un proyecto que se hizo hace, no sé, 3, 4 años, y el proyecto quedó en pausa, y cuando nuestra clienta amiga nos dijo, ¿saben qué? Vamos a echar para adelante el proyecto, me puse a revisarlo, tenía el tiempo, lo revisé, y empecé a encontrar cosas que no me gustaban y no me dejaban satisfecho. Platiqué con nuestra amiga, le comenté lo que sentía, lo que pensaba, hubo una retroalimentación, y entonces empezamos a trabajar sobre otra propuesta y se presentó. Esta es la propuesta que se presenta ya para arrancar la obra, y en este caso esta celosía estaba protegiendo un pequeño patio que iba a dar una iluminación a una habitación, pero no fue aceptada. Nuestra amiga dijo, ¿sabes qué? No. Entonces se quedó un elemento ciego. Finalmente la celosía, digamos que camina
puede caminar hacia dos lados, ¿no? Hacia ser muy abierto a algo o muy permeable, o puede ser como el siguiente paso, tener ciega la fachada. Entonces la fachada iba a ser ciega con algunas aberturas. Entonces, trabajando, los dos croquis que están a la derecha, en realidad no trabajaban sobre la fachada principal, sobre este gran volumen, sino estaban pensando en el acceso. Sentí el acceso falto de fuerza, de carácter. Creo que un acceso debe ser importante porque es la entrada, no es la entrada a cualquier lugar, a cualquier tipo de edificio, y debe ser notorio. Entonces se empezó a trabajar en unos bocetos, pensaba en una crestería, básicamente en una crestería de cuadrado de barro, y ahí es donde estaba terminando. Entonces, bueno, en este caso, la imagen de la izquierda es un croquis, es un apunte donde se ve un volumen forrado en cuadrado, y a los lados derecho e izquierdo se generaba esta crestería. Se presentó esto, tuvimos una junta en obra, y estando en obra, antes de que llegara nuestra amiga, estaba platicando con Sonia, con Cuauhtémoc, y veía el proyecto. El proyecto se había definido el volumen grande en color negro. Se alcanza a ver a la izquierda unas como losetas negras. La intención era usar el material vidriado que maneja Nova Ceramic, negro muy bonito, pero resultó que el fraccionamiento tenía por ahí algunas cosas que decir al respecto, pero justo en el momento de estar ahí en la obra y estar pensando en cómo vamos a darle esta fuerza a la imagen de la casa, cómo el volumen va a ser no solamente notorio, sino va a reclamar como este derecho a existir en relación a las demás viviendas que están contiguas, que colindan. Y entonces llegaba nuestra amiga y estábamos platicando esto mismo, y como tenía en la mente el tema del forro de barro, le dije, oye, te propongo algo, ¿qué te parece que forramos esta fachada en barro? En cuadrado de barro, así la forramos todo. Dijo, bueno, creo que se vería bien. Es una manera, vamos a lograr eso, vamos a lograr esa fuerza, va a haber color, creo que va a ser propositiva. Y entonces ahí salió, ahí mismo caminando, recorriendo la casa. Bueno, imagínate que este muro, que esta fachada, baja y se vuelve el plafón, y viaja a través de la casa, se inserta, y después sube ya en el interior de la casa mirando a la doble altura. Y le encantó la idea, le encantó como a nosotros. Y dijo, bueno, a ver, preséntame, quiero verlo. Y se hizo esta maqueta, que es una maqueta, diríamos, de acabados, donde se imprimieron las texturas y todo, para poder tener un acercamiento más claro a lo que podría ser. La presentamos y quedó encantada, y pudimos hacerlo así. Esto es la imagen de cómo estaba, cómo sería la idea, ¿no? Finalmente cómo quedaría concluida. Entonces, de ahí, la imagen que les enseñé hace un momento, estaba un momento más adelante porque se hizo durante el proceso constructivo, ¿no? El tema del diseño y de la construcción es algo intersubjetivo. Debes tener ese enlace. No necesitas llevar la obra, necesitas supervisar la obra, estar ahí, estar al pendiente de ver qué pasa, cómo van pasando las cosas. Y vas aprendiendo la obra en un sentido muy distinto, en un sentido muy real, en un sentido en el que no va a ser posible encontrarlo en una computadora, en un plano, en una plática. Creo que hay conocimiento que solamente se obtiene al estar ahí. Entonces, esa imagen de hace un momento fue una imagen que vino más adelante del proceso, y esta imagen sucede después de haber definido la fachada de este elemento, cómo iba a ser como una gran pieza de barro inserta en un arco de aplanado blanco. Empecé a hacer estas maquetas en obra. Estas celosías, estos modelos, ustedes los han visto en algún otro lugar, en muchos lugares. Y yo creo que el punto de hacer esto es aprenderlo. Creo que no en nuestro trabajo
la aplicación del barro. Por eso digo que es una cuestión de identidad y de plástica, porque no es una elección tomada en frío, no es una elección de pasar y ver algo y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos esto así? ¿O por qué no replicamos este detalle? Mira, se ve muy bien, hagámoslo así. No es exactamente así como nosotros lo hacemos. Entonces, estas maquetas pues hablan de esa parte, porque hice la maqueta para saber en realidad cómo podría ser, para poder tener la experiencia, pero una experiencia vivida, no una plática ni una imagen, sino realmente poder entenderlo, cómo se arma, cómo se cae, cómo se sostiene. Y esto creo que lo que logra es despertar la imaginación, incentivar la creatividad y poder entonces empezar a generar nuevos enfoques, nuevas propuestas. Estas son otras maquetas que igualmente hice ahí al pie de la casa. La de abajo, la imagen de la derecha y la de abajo a la izquierda, me gustaron mucho. Ya en algún momento había generado una maqueta parecida con unas piezas de mármol, pero el tema es que resulta una fachada muy, muy cerrada, es una fachada ciega completamente, y en este caso, esta parte donde iba a ir en la planta baja, precisaba que fuera calado por el tema de la ventilación. Es el lugar donde tenemos la principal entrada de aire, y de ahí es arrastrado hasta el patio interior, y de ahí va hacia arriba como generando un tiro de chimenea, y entonces la casa logra refrescarse naturalmente. Por lo tanto, esta fachada no era la mejor idea, no era la adecuada. Y arriba hay otro detalle, igual ahora haciéndola horizontal, más aplanada, ¿qué pasaba, no? Mientras tanto, se iba colocando el barro en las terrazas. Esta casa cuenta con 2 terrazas, una al frente y una atrás. Y aquí tenemos parte como del proceso de esa colocación a la izquierda, empieza a la izquierda, y ya a la derecha tenemos ya finalmente el material terminado, ya toda la atmósfera que se está logrando. Yo creo muy importante el cielo de la ciudad de Puebla, que es donde he hecho la mayoría del trabajo. A mí se me hace que es un color de un azul muy bonito, un azul maravilloso, y creo que debemos considerarlo también como parte de esa composición arquitectónica, como parte de esa paleta o de esa mixtura de colores y texturas. El entorno siempre va a ser parte de la arquitectura. Creo que así lo pienso, y creo que es importante. Y aquí ya estaba en acción el tema de la fachaleta. Aquí en esta parte, por ejemplo, la foto de la derecha, que bien podría pensarse que solamente se giró como una instrucción de decirle al maestro, el maestro Adrián, es el que está ahí de vuelta, y Humberto está ahí arriba en la ventana. No es eso, no es dar una instrucción y decir, oye, quiero que hagas esto. Para lograr esto, estábamos en obra, llegó el material, llegaron muestras de material, entonces tuvimos cintillas o fachaletas más gruesas, más anchas, más largas, y entonces empezamos a platicamos con el maestro, estaba Mitchell en ese momento, y estábamos platicando y comentábamos, bueno, ¿y qué pasa si se desprende? Y es que pesa mucho, y es que está muy chueca. Y entonces llegó la muestra como la más regular, porque, bueno, creo que para mí era obvio que la pieza debía ser lo más regular posible. Y entonces lo primero que se me ocurrió fue ponerla a hueso. Y Adrián me dijo, ¿sabes que no se va a poder? Porque viene chueca y al final se va a abrir. Ok, y entonces estuvimos midiendo, hicimos un tapete en el piso y estuvimos midiendo las juntas para encontrar la medida que pudiera salvarse, que pudiera posibilitar colocar casi a hueso, pero sin que tuviéramos este desfase en la colocación. Y una vez que se tuvo esa muestra y esa medición, entonces ya procedió el maestro a empezar a trabajar. Y esto, una vez más, a mí me deja muy claro ese compromiso que debe haber con la obra, con el proceso constructivo. Creo que es muy, muy importante, porque creo que podríamos terminar haciendo una
buena idea de mal modo, ¿no? Concluyéndola mal. Este es un detalle igual de la colocación, se ven ahí los hilos que son los que van a dar, lograr que esto termine alineado, lo más alineado posible, porque hay que considerar que esto, bueno, es un trabajo completamente artesanal. No solo hablo de la colocación, sino también de la fabricación del material. Y aquí hay unos detalles. La fotografía del lado izquierdo se puede ver cómo viene bajando el barro, da vuelta y se convierte en plafón. La foto de en medio se encuentra, es un recorte, es un detalle de un recorte de un castillo, se puede observar al lado izquierdo, es un castillo que está ahí porque es necesario, era obligado para confinar esa celosía que hace rato de la cual estaba platicando. Entonces está ahí para confinar, era obligado. Y entonces hay que hacer estos cortes. Y esto a mí me maravilla, y es aquí donde encuentro gran valor en el uso de estos materiales. Cuando veo este trabajo, no extraño otro tipo de material, otro tipo de acabado, por más, no sé, suntuoso o glamuroso o costoso, ¿sí? O sea, yo creo que esto es suficiente riqueza. Yo creo que hay riqueza aquí. Este es el espacio terminado, el espacio interior. Y bueno, yo percibo esto como un gran detalle, como un detalle que podría, que es rico, o sea, es de mucha riqueza plástica, y más allá, creo que no le pide nada a lo que hubiera sido una madera muy dura, o un mármol, o algo diferente. Es entonces que encuentro en la arquitectura regional una propuesta de identidad arquitectónica. Es por esto todo esto, estos pensamientos, estos planteamientos no surgen solamente porque sí, es todo un proceso, y en el camino uno va comprobándolo. Aquí está la celosía, el trabajo de cómo se va montando. Aquí había un detalle con el tema de las medidas. La cuña o la fachaleta no daba la medida del castillo que se ve en la primera foto, que lo confina, y entonces iba a quedar un inglete o una ceja, y eso no me dejaba satisfecho. Yo quería que se entendiera como originalmente fue, o como originalmente se planeó, que se entendiera que ese castillo iba a estar dando contención y confinamiento a este elemento. Entonces lo que propuse es que ocupáramos el barro, porque el cuadrado de barro, ahora nos quedaron piezas que no estaban lo mejor posible, que tenían más fallas, y entonces empecé a escoger algunas, pedí que me las pasaran, las revisé, y concluí que podríamos ocupar casi en todas las piezas por lo menos la mitad o más de la mitad. Entonces se midió el castillo y se cortó a medida el cuadrado, y es así como se pudo obtener esta pieza que coincide perfectamente con el castillo. Así es como se llegó a este trabajo. Y es un detalle, está muy quemada la foto, pero es un detalle de finalmente qué pasa, ¿no? Cómo quedó. Y aquí la punta tampoco es gris. Nuevamente es con adhesivo rojo. Creo que era necesario perderla, principalmente para que no robe, no sea un obstáculo visual y poder apreciar más la geometría del elemento. Este es un detalle ya de la casa casi a punto de terminar. Ahí ese solo es el marco de la ventana, es un marco en herrería, no es aluminio, esto es metal, y fue todo un reto para Raúl, que es quien se encarga de hacer la herrería, pero al final quedó muy bien lograda, inclusive tiene manivela por el interior, y es ese diálogo, ¿no? Esto está respondiendo a esa pues cuestión genuina de los materiales de la que hablaba al principio. Por eso es que es metal y no aluminio. Estas imágenes, la imagen de la izquierda es la llegada a la casa, y la imagen de la derecha es por dentro de la casa. Así es como
finalmente quedó construida esta atmósfera, ¿no? Esto es lo que se logró al interior de la casa. Afortunadamente, la clienta ha quedado completamente satisfecha. Esta es una imagen de noche donde se aprecia el tema del barro. La intensidad del barro cambia con la iluminación, que es cálida. Es algo que pues solamente va sucediendo. O sea, no era una idea, no es algo que supiera, sino también se van dando cosas. Y bueno, esta es la casa Giulia. Y ahora, ya para terminar, pasemos con una obra que está en proceso. Esta se llama Colorines. Este sí tiene nombre de árbol. ¿Sí? Había un colorín afuera del terreno, pero hace tiempo. Bueno, este proyecto pasa lo mismo. Es un proyecto que va evolucionando. Es un discurso que se alarga mucho por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, y entonces el proyecto empieza en una fecha, se trabaja, se llegan a resultados o aparentemente resultados, se pausa, y eso brinda la posibilidad de seguir experimentando y de seguir cuestionándonos si lo que estamos haciendo es lo más adecuado, es la mejor respuesta que podemos dar, o si hay algo más. Y entonces donde digo que la arquitectura es mucho más compleja de lo que pensamos. La arquitectura es más compleja y va más allá de hacer un plano y de hacer un render y de hacer una maqueta. En realidad, pensar en satisfacer a un habitante, al ser humano, al proyectar y construir un espacio en donde él va a habitar, pues creo que lo hace sumamente complejo, y esto es lo que creo que debemos transmitir también en nuestro trabajo y dejar en claro. Este es un croquis digital, lo más cercano a lo que va a ser la realidad o a lo que está siendo la realidad. Esta es la aproximación más cercana. Se pretendía los materiales aparentes por un tema de mantenimiento y no prolongar la etapa constructiva. Son 3 niveles y repellar todos los 3 niveles, repellar plafones y meter algún tipo de pasta de acabados y eso. No era la intención. Entonces la intención era manejar un material que pudiéramos levantar, desplantar y casi que quedara listo. Y entonces, bueno, el tabique de barro como tal no nos daba esa posibilidad, principalmente por el tema estructural. Entonces ahí lo que se optó por el Nova Ceramic, porque nos da la posibilidad de tener insertas las varillas, ir colando y de esa manera ir generando la estructura. Pero esto es como lo más aproximado a lo que deseábamos. Dense cuenta que la fachada tiene una ventana y lo demás es una piel. Hay permeabilidad, es un elemento muy permeable que va a permitir el paso de la luz y el paso de la ventilación. Y el principal punto de esto es la idea, no es el elemento. La idea de tener un elemento permeable y no tener una ventana. Esa era como la directriz. Entonces, bueno, fue el acercamiento. Y aquí ha habido muchas maquetas. Entonces, en realidad, la mayoría de las imágenes que les voy a presentar tienen que ver con este trabajo de diseño diagonal, construcción en obra. Y estas maquetas fue el primer día que nos llegaba el material. No podía esperar, tenía que ser ya. O sea, llegó, y se desarmó y todo, y empecé a llevar piezas hacia una parte donde podía trabajar. Y empecé a trabajar. Estas maquetas tenían primero la intención de poder entender el material, porque era la primera vez que lo íbamos a ocupar. Entonces quería saber qué pasaba con las texturas, ¿no? ¿Qué pasa con el material que viene hueco, con sus dos cuadrados y una ranura al centro? ¿Y qué pasa con este material que es el multiperforado?
cómo se van a ver, cómo lo percibo, cómo lo van a percibir los demás. Y el otro punto de iniciar rápidamente con las maquetas era poder llegar a elegir la propuesta más adecuada para la fachada que en un principio les mostré, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr esa piel permeable, esa piel de este material? Y se empiezan a desarrollar, o empecé a hacer estas maquetas ahí en la obra. Y bueno, el proceso de diseño es un proceso que te llevas a la obra, pero también va de regreso a la oficina. Estos ladrillitos son estos ladrillos de los nacimientos que muchos han de conocer. Y te quedas con ideas, ¿no? Así como haces eso en la obra, también en la oficina dices, bueno, pero entonces si lo pongo así, si lo pongo así, y empiezas a trabajar, y estas son las fotos de las maquetas que fui desarrollando en mi estudio. No exactamente buscando algo, sino más bien descubriendo algo, porque creo que sería difícil saber exactamente qué es justo exactamente lo que quiero. Y creo que es muy interesante dejarse llevar, dejar que la creatividad lleve tu mano, lleve tus pensamientos, y empezar a encontrar muchas más posibilidades de las que se suponía existen para algo, en este caso el ladrillo. Estas son otras maquetas. Efectivamente habrá patrones que hayamos visto en otro lugar, y también hay patrones que se generaron ya modificando y que será más difícil encontrar en alguna obra. Esta maqueta es para la primera celosía que lleva pues diría, es como un dúplex. En la planta baja hay un departamento, en este caso solo ya para una persona, y en los siguientes 2 niveles hay una vivienda para una familia de padre, madre y 2 hijos. Entonces, en planta baja, la primera celosía aparece en el cuarto de lavado, y como les comenté hace rato, aunque la celosía era muy simple, pues el punto es que uno debe entenderla, uno debe entender cómo se va a construir el muro, cómo se va a tejer, de qué tamaño va a ser la abertura, cómo se va a mirar atrás de él. Creo que entendemos la posibilidad con este material de hacerlo. Difícilmente podríamos hacer lo mismo con el concreto, pues ahí no hay manera. Siembras, cuelas, desmoldas, y ahora ya tienes el elemento, y no puedes decir, bueno, no me gustó y tíralo. Y creo que aquí tenemos el material es maleable, suficientemente maleable para hacerlo. Entonces aquí hice la maqueta y la dejo. Suelo dejar las maquetas uno a uno, porque ya en su momento el maestro irá, le tomará foto, la observará, me hará alguna pregunta. Aquí esta maqueta da unas aberturas rectangulares. Sin embargo, ya cuando fue construida fueron menos rectangulares, más cuadradas, porque empalmó más los tabiques el maestro. Entonces, bueno, es parte de los procesos, ¿no? Y es parte del estar pendiente de qué va a suceder, o a veces cómo se puede interpretar o reproducir una idea que no está exactamente en un papel. Este es ya este muro permeable, ya desplantado. La foto de la izquierda es por afuera y la foto de la derecha es por dentro. Y esta foto me gusta mucho, es un pequeño cuarto de lavado, pero esta imagen, esta iluminación que se va a tener ahí, es más importante además llevar la idea a nuestro trabajo del día a día en cuanto a los proyectos que desarrollamos, entendiendo que a veces hay muchos prejuicios en el diseño. El pensar que es un cuarto de servicio, hubiéramos optado o algunos hubieran tomado la decisión de hacer una ventana en la parte alta de 90 centímetros por 40 de alto y una ventana fijo corrediza. San se acabó. Y no coincido con esa idea.
creo que, como dije al principio, la persona, el ser humano es el que está por delante. Entonces, en realidad, no es etiquetar un espacio, no podemos tener esos tipos de, emitir esos tipos de juicios para el momento en que estamos diseñando, sino hay que pensar qué va a pasar ahí, para quién van a estar ahí, cómo se va a sentir la persona. Y eso es importante. Y en este caso lo estamos pensando con este muro multiperforado, celosía, un muro permeable. Pero el punto es que dignificamos el espacio. Y creo que eso es importante y eso se debe hacer de una u otra manera. Creo que es bueno pensarlo de ese modo. Aquí estas maquetas que hice son o son buscando el elemento que va al frente de la casa. Ese render o croquis digital que les enseñé en un principio, que solamente era una idea, más no ya un elemento definido, pues esta es la búsqueda. Esto es cómo lograrlo. Y aquí hice varias propuestas. Digo, se tiene la posibilidad y se debe aprovechar, ¿no? Estas son otras tomas. Y las dos imágenes de la derecha resultaron bastante agradables. Las comentamos en el estudio y se veían muy bien. Pero aquí vienen otros elementos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las medidas? O sea, ¿cuánto necesitamos para desplantar este muro celosía? ¿Qué tanto se lleva? ¿Se lleva 12, que es lo que mide el material? ¿Se lleva 6, 7 o 24 o más de eso? ¿Qué sucede? Y ahora, ¿en dónde va a estar? ¿Qué pasa con las medidas del espacio? O sea, el espacio está definido, el predio no es un predio grande. Entonces, ahí hay consideraciones que hay que tomar y todas estas convergen y al final llegan las decisiones. No solamente se trata de decir, esta me gustó y va para adelante, porque después puede haber repercusiones dentro de otros aspectos, dentro de otros rubros, y hay que considerarlo. Esta celosía era 35, 38 centímetros de desplante, y eso ya estaba pues robando espacio que estaba considerado para el tema de la manguetería. Aquí, en esta parte, estas maquetas las hice porque me llamó mucho la atención el estriado del blog. Se lo pueden apreciar en la foto. Me causó mucho interés, mucho agrado. Las piezas no son perfectas. Por la manera en cómo se fabrica el blog, tiene una cara que es menos, o que trae más imperfecciones, y una de las bases también suele estar un poquito menos lisa, menos nivelada. Se evidencia en la foto de abajo a la izquierda, se ve como la última tronera y la segunda están como alabeadas, están chuecas. Y aunque las coloqué lo mejor posible, se fueron de lado. Pero me llamó mucho la atención este estriado, y imagínense que se pudieran fabricar estos bloques perfectamente cortados, perfectamente alineados, y poder empalmarlos, dado que podemos meter la estructura dentro. La junta podría estar seca o podría ser una junta vacía, y entonces parecería como una columna dórica, jónica, la que les agrade, pieza por pieza, como sillares, ¿no? Acomodados uno tras de otro, y con la textura y con el color, creo que sería suficiente para darle vida a un espacio. Entonces, por eso hice estos elementos, que son, al final, pues serían parte de luces, ¿no? Porque esta fachada está hacia el poniente, por eso están girados, porque estaba buscando en esas pruebas una iluminación indirecta, pero de tener el asoleamiento, el golpe directo de los rayos del sol. Pero bueno, creo que aquí hay una oportunidad para el fabricante de proveernos ese tipo de elementos constructivo-arquitectónicos, ¿no? Y entonces te empiezas, en este caso, me empecé a soltar y
y se vuelve como estar haciendo bocetos, ¿no? Boceto tras boceto, y en este caso es maqueta tras maqueta, y dejas de lado tal vez como ya cualquier tipo de cuestión ahí que te pudiera detener o frenar, y solamente te empiezas a trabajar, empiezas a jugar con el material. Esto es fachaleta de barro, y pues son esculturas, podríamos decir, tal vez ya ni siquiera puedan funcionar como elementos constructivos. Pero como les decía hace rato, en realidad no importa, no perseguimos, no solamente es el fin, sino es el proceso, ¿no? Es ese proceso que en realidad es el que nos va a dar el conocimiento y nos va a dar las posibilidades de poder hacer cosas diferentes. Esta es otra maqueta, es pues otro modelo. Y sucedió lo mismo, nos gustó mucho, pero era más ancha todavía. O sea, terminábamos como en 40 tantos centímetros. Y no convenía los espacios, definitivamente, aunque nos gustó mucho. Y aquí llegamos a definir la maqueta de la derecha, la extrema derecha inferior. Esa maqueta que se ve muy lisa, las piezas, y los huecos se quedaron como cuadrados. Esa se eligió para un estudio que va en el tercer nivel. Entonces este estudio se definió con esta celosía. Esa sí fue la elegida. En las valoraciones que les platicaba, de hecho en la foto de la izquierda pueden notar que hay una trave embebida hacia el nivel de piso, hacia arriba, y esa trave estaba pensada para que diera espacio o cabida al muro y al cancel, de manera que no fuera un tropezón, que no fuera un elemento que viniera a entorpecer visualmente el espacio, sino un elemento estructural que se tiene que solucionar, y la solución es la colaboración con otros factores, con otros elementos, de modo que se genera un círculo, ¿no? Entonces empiezan a trabajar las cosas unas con otras, y hay una integración del proyecto. Y esto tiene que ver definitivamente con estar atento al proceso constructivo. Estas imágenes son en un sábado por la tarde que llegué, y las quería presentar porque en este caso el tabique que está colocado es un tabique el tabique liso aparente, natural, y noten cómo las pequeñas imperfecciones de la pieza, más evidentemente las imperfecciones de la mano de obra, y estas acusadas por la luz, generan una textura de todos los muros, y eso es lo que considero que va a transformar la atmósfera. Y creo que no sería lo mismo si tuviéramos unos muros grises, lisos, o unos muros blancos, lisos. Seguramente si tuviera color, el espacio sería muy rico, pero en este caso también me gusta la textura, y entonces la textura y el color pues lo encuentro integrado en el tabique. Y la foto de la derecha es solamente para recordar la posibilidad de mezclar materiales, que no está limitado. Creo que también podría decir inclusive que es como un tabú, ¿no? El pensar que porque vas a hacer tu casa, si es alguien de este tabique aparente, piense en una cuestión o como podría ser rural, o una cuestión de bajo presupuesto, o no sé, ¿no? Diferentes ideas que la gente tiene, y la verdad es que creo que hay que poner en valor lo que tenemos como en este caso, como Estado, como ciudad, y por qué no como país. Y bueno, el elemento de la derecha, el acero, me gusta mucho integrarlo en la arquitectura, en los proyectos que hacemos, y bueno, este elemento me gustó mucho. Lo mismo, ¿no? El cielo. Sé que aquí va una trave después, pero en algún momento esta combinación del azul con el rojo va a estar ahí presente y va a ser parte de la atmósfera, parte del proyecto, parte de lo que va a percibir el habitante. Esta es
la maqueta de la celosía que finalmente se elige o elegimos para finalmente construir todo el volumen del proyecto. Si se dan cuenta, la foto del lado izquierdo se mantiene liso, con unos espacios que van a permitir ventilar e iluminar naturalmente. Y estos espacios, esta cara va hacia el interior. Y la foto de la derecha se están volteando los tabiques en sentido vertical, perpendicular, y esto es hacia afuera. Pero hacia afuera podemos tener la posibilidad de robar espacio que no podemos hacer al interior de la casa. Entonces, este elemento sale, soporta, se puede ir tejiendo, se puede ir cuatrapeando, y vamos a tener, yo digo que una doble sombra, porque vamos a tener la sombra propia que se va a hacer dentro del vano, dentro de lo que es propiamente el hueco de la celosía, y vamos a tener una sombra arrojada por el tabique perpendicular que se está asomando. Y ahí creo que va a ser un juego de luces, de sombras, de colores, de matices bastante interesante. Esta es la aplicación de la celosía que les comentaba para el estudio. Es como parte del proceso, ¿no? Como este cuatrapeado, por ejemplo, que se ve esta conexión, pues no es exactamente difícil, pero tampoco es que estuviera en el manual. Entonces ahí es un tema de diálogo con el maestro, de platicarle nuestras ideas, decirle, mira, yo quiero que pase esto y que pase así, y que se detenga y que no se vaya a zafar. Y entonces dice el manual que este material debe llevar esto acá y cómo le podemos hacer. Y entonces el maestro también entra en confianza y empieza a opinar, y se empieza a generar un diálogo y una relación donde ambos aprendemos y ambos crecemos. Muy parecido a la intención de esta plática, poder transmitir lo que sabemos, ¿no? A ambos lados, generar o entablar una relación intersubjetiva. Y entonces, se va dando todo esto, ¿no? Y después viene ya la segunda foto, ya está mucho más avanzado, y en las últimas dos ya va mucho más arriba, ya se entiende qué es lo que va a pasar, ¿no? Y esto, aquí ya está al nivel que debía llegar este muro. Le digo muro y no celosía siempre, porque creo que tiene que ver con la manera en cómo está trabajando en el espacio. Regularmente, usualmente, la celosía, cuando se dice celosía, se está refiriendo a un patio, o a una terraza, a un espacio que no tiene techo y que el elemento sirve solamente como una división donde hay cierta permeabilidad. Pero en el caso como lo estamos ocupando, nosotros estamos haciendo muros que están calados, por eso les llamo, son unos muros permeables, y no siempre me refiero a ellos como celosías. Bueno, entonces esta es casi la terminación de este muro. Esto es un estudio, entonces evidentemente lleva una protección al interior, pero bueno, aquí así es como está concluyendo. Este es el interior de ese espacio, nada más de ese espacio. En la primera foto a la izquierda pueden alcanzar a ver en el lado derecho la celosía, ¿no? Ahí se ve claramente. Y esta es una iluminación, pues que creo que hace todo, ¿no? Creo que logra transformar el espacio y lo va a matizar de diferentes maneras. El domo que ven en la primera y la segunda foto no estaba planeado. Y vuelvo a repetir, tiene que ver con esa integración con el proceso constructivo. Llegué ya para cuando se estaba montando la losa, para preparar ya el colado. Y pues entras revisando y entras, más que revisando, entras con ojos de conocer, de descubrir cómo están transformándose las cosas. Y entonces me encuentro con este hueco, me asomo y ya vi que era un recorte de bovedilla, y le pregunté al maestro, ¿ya tienes los recortes de bovedilla? No, no los tengo. Le digo, entonces no los hagas, detente un momento, sigan con lo demás, tengo que estudiar ese hueco. Ese hueco que ven continúa hacia la llegada de las escaleras. Y lo que me interesaba ver, que aquí solo son dos
son 3 fotos. Tuve que ir ese mismo día, mañana, mediodía y en la tarde, porque quería ver cómo trabajaba el sol, cómo se movía, cómo iluminaba el espacio, porque ahí hay un estudio, porque ahí en ese muro va a haber un escritorio, y no quería que hubiera un golpe de sol que perjudicara la actividad que se va a desarrollar, porque en ese caso no estaría ahí. Es más importante, creo, poder desarrollar tu actividad dentro del espacio de la mejor manera posible que por un capricho, un gusto muy personal decir dejar. Entonces estuve revisando en el día y resulta que la luz no pasaba del muro. O sea, la luz baña el muro y después se pliega hacia el muro donde se ve en la foto del medio pegado a la escalera. Ese es el movimiento del sol que tiene dentro del espacio. Se presentó con la clienta, la persona que va a estar ahí ocupando ese estudio. Dijo, bueno, pues no, efectivamente no me molesta, no afecta. Y ya entonces platiqué ya con el maestro y digo, bueno, vas a hacer el recorte de la bovedilla hasta entrar a la escalera, porque la escalera ya tiene un domo, entonces aquí no hay necesidad, vamos a cerrarlo, y aquí vamos a hacer un domo para el estudio. Y finalmente así concluyó. Pero esto no hubiera pasado de no estar presente, de no estar relacionándome todo el tiempo y aprendiendo. Y también es muy bonito porque son cosas que te rebasan, son como resultados que van más allá de lo esperado, ¿no? Como obsequios. Bueno, pues este es el último proyecto y bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y para dar paso a Jonathan. Muchas gracias, Luis. Una presentación bastante ilustrativa y donde creo que todos estamos aprendiendo mucho de cómo manejar la materialidad. Vamos a proceder rápidamente a leer algunas preguntas. Mira, Carmen Isela Galván Salmorán nos pregunta, buenas tardes, ¿existen algunos sitios donde recuperen el tabique rojo? ¿Dónde recuperen? Ajá, no, el tabique rojo. Tendría que ser ya en el momento de intervenir en una construcción existente, pero no hay un lugar hasta el momento como tal. Bien. Nadia Colín hizo un comentario sobre qué increíble vista en el kinder. Juan Antonio Falcón, muy buenos los conceptos de diseño, felicidades. Argelia Martínez, ¿de qué manera se juntean para que las piezas se ensucien? Supongo que es por la Casa Castaños. Se suele juntear con un elemento de acero que se hace de alambrón, que aplanan como una especie de cuña, pero como lo que yo quería es que se empezara a batir, terminaron haciéndolo con trozos de madera irregulares que dieran más o menos un poco más de la anchura de la junta del material, de la fachaleta, y al ser irregular y ser madera, entonces se va ensuciando, en realidad se va quedando, es bastante imperfecto el proceso. Y también podría ser con los dedos, poniéndose un guante para no irritar las yemas de los dedos, pero es una cuestión bastante artesanal. Lo que sí creo es que debes hacer la prueba. No siempre pasan las cosas si solamente das la indicación o dices, oye, por favor, quiero que hagas esto, y quién sabe cómo resulte. Creo que siempre es en estos detalles, así como tan puntuales, creo que lo que tienes que hacer es animarte a explorar esa parte, que evidentemente en la universidad no tenemos ese acercamiento, ese conocimiento, pero es interesante, no pasa nada y al contrario se descubren muchas cosas. Bien, Héctor Marín, saludos de Querétaro a mis amigos barrocos, Sonia y Luisao. José Eduardo Genis Vargas, buenas tardes, qué padre se ve la aplicación de muros de tabique rojo con otro muro de textura diferente. No sé si al momento alguien más tenga alguna pregunta que la pueda agregar al chat y la vamos contestando.
Bueno, si no, vamos a hacer esto. Si hay alguna pregunta o algún comentario adicional, podrían escribir un correo electrónico directamente a Luis o a través de tus redes sociales. No sé si me Claro, puedas sí, dar estoy poniendo en tu el correo chat en estos electrónico, Luis, momentos. por favor. Ya está. Bien, Ahí pueden hacer cualquier tipo de pregunta, de comentario. Con mucho gusto podemos compartir respuesta o lo que sea necesario. muy bien. Pues bueno, agradecemos a todos su tiempo, la atención brindada. Esperamos que esta presentación, pues bueno, sirva para mejorar la práctica profesional o de academia. Desconocemos quiénes sean la mayoría de las personas que nos están viendo. Pero bueno, vamos a seguir en los próximos días brindando estos seminarios. La próxima semana, el día martes, vamos a estar con otro despacho de Puebla, 229. Entonces estén atentos a la próxima invitación para participar en estos webinars. Luis, nuevamente, muchas felicidades, muchas gracias por presentarnos tus proyectos y principalmente compartirnos tu experiencia y tu sapiencia en la elección de Muchas materiales dentro de la gracias a ti arquitectura. y a Nova Ceramic, y gracias a las personas que tuvieron el gusto de acompañarnos. Muchas gracias a todos. Ojalá les haya gustado esta plática. Bien, si alguno de ustedes tiene la intención de volver a ver este webinar, se va a colgar en el canal de YouTube de Nova Ceramic. Entonces, terminando este webinar, en 1 hora máximo ya estará arriba. Entonces, por si es de su interés volverlo a ver. Pues muchas gracias a todos y pues estamos listos para una siguiente Gracias, plática. hasta luego. Hasta luego y que tengan mucha salud.